desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo Jesús hablando. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, amado hermano, en estos tiempos finales, la iglesia de Cristo, la iglesia novia, la iglesia que da una talla diferente, basado en relación, en intimidad, en santificación, lo que hemos podido estudiar y entender a la luz de la palabra. La iglesia de Cristo tiene un papel importante en este tiempo final, y eso conlleva a la edificación de la iglesia de Cristo Jesús. Y debemos entender que uno de los mensajes finales de parte del Señor a la iglesia es el discernimiento de los espíritus, y por lo tanto también el discernimiento de los ministerios quíntuples. Usted sabe y conoce acerca de la constitución del ministerio quíntuple dejado por parte del Señor en el libro de Efesios, donde declara la palabra que a unos constituyó apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y de la misma manera, así como el Señor ha constituido un ministerio quíntuple para la edificación, de esa misma manera el enemigo, porque usted sabe que también la palabra de Dios declara que estamos sumergidos en una batalla de índole espiritual, donde la contienda primaria es las tinieblas contra la luz admirable en Cristo. Basado en eso, nosotros tenemos que entender que una de las labores primarias nuestras como iglesia, amado hermano, es el poder discernir. Y hemos podido aprender que esa palabra discernir significa separar lo espiritual de lo carnal. Evidentemente, donde se enumera la porción de lo carnal también conlleva la parte del alma, lo almático. Entonces, una de las labores de la iglesia de Cristo, la genuina iglesia, mire, esto es muy delicado porque uno pensara que en todo lugar donde aparece en la parte de afuera iglesia de Cristo, efectivamente es una iglesia donde se predica y donde se enseña y donde la gloria de Dios desciende. El nombre Iglesia de Cristo, el nombre que usted se imagine, en automático uno dice, bueno, aquí hay otra iglesia cristiana, aquí hay otro grupo de hermanos que están honrando y glorificando el nombre de Dios. Sin embargo, cuando nosotros examinamos la Biblia, entendemos que una de las labores que Dios nos deja a nosotros como hijos es el discernimiento, es decir, la separación de lo que es genuino de Dios contra lo que parece ser genuino de Dios. Es más, este tiempo final hemos podido aprender nosotros también a la luz de la palabra que será un tiempo donde habrá de separar y discernir la luz de la luz verdadera. Entonces, como iglesia de Cristo, yo creo que el Señor Jesús nos da hasta cierto límite autoridad de poder examinar y evaluar, juzgar. Esa palabra juzgar no significa la palabra que lleva crítica o la palabra que lleva murmuración, sino ese juzgar es el separar y el discernir. Usted y yo, cuando nos levantamos cada día,
nos toca juzgar desde el inicio, desde temprano. Es decir, ejercitamos nuestra vida, se desarrolla basado en juicios. Por ejemplo, lo primero que usted juzga cuando se levanta, amado hermano, es, bueno, ¿qué hora es? Tengo que ir a trabajar, voy a ir a estudiar, voy a ir a realizar cualquier actividad, y empiezan a venir las decisiones, por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner? Ahí usted está ejercitando ya un juicio, está juzgando lo que tiene en su armario y dice esto y esto y esto. Entonces, el juzgar a nosotros como iglesia nos ha sido de alguna manera avalado y autorizado para discernir y separar lo que de alguna manera es de Dios contra lo que parece ser de Dios. Usted recordará que la Biblia declara que en el último tiempo se tendrá que separar el trigo y la cizaña, y cuando nosotros vemos estas dos plantas son muy similares. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros acerca de los diferentes falsos. Por ejemplo, el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 4 dice: y esto fue por causa de los falsos hermanos. Quiere decir que la Biblia declara que dentro de la iglesia no solamente va a existir lo que es de Dios, sino que también va a existir lo que es falso. Por favor, tome nota, dentro de la iglesia. Por eso usted recordará que cuando el pueblo del Señor fue sacado de la cautividad, cuando se encontraban en el desierto y de alguna manera manifestaban estar ya cansados del tipo de alimentación, de la dieta que Dios les había entregado en todo ese tiempo, usted sabe que en cierto momento el pueblo se subleva en contra de la autoridad de Dios, sublevándose contra la autoridad del ministro que les cubría, es decir, su siervo Moisés. Y declara la Biblia, no voy a entrar en detalle de escrituras porque esto lo hemos enseñado varias veces y no es el tema, cómo dentro del pueblo de Dios de Egipto había salido lo que la Biblia denomina la chusma. Hemos entendido que esa parte de chusma es una asamblea promiscua que venía mezclada junto con el pueblo de Dios al haber salido de Egipto. Y cuando el pueblo del Señor se rebela en contra de Dios y pide carne, la incitación que surge es como consecuencia del alzamiento que esta chusma, la Biblia así le llama, por favor, no piense que estoy siendo antisonante o despectivo, la Biblia dice que chusma venía mezclada con el pueblo. Alguna versión le llama la asamblea promiscua. Entonces nosotros como un pueblo de Dios, como un pueblo espiritual de Dios, debemos de aprender a discernir y a separar lo que es falso de lo que es verdadero, por favor, dentro de la iglesia. No estamos hablando acerca de separar, amado hermano, lo falso que el mundo presenta con lo verdadero que es Cristo Jesús y que se presenta a través del Evangelio, sino que podemos identificar a lo largo de la palabra de Dios diferentes falsos que se denotan dentro de la misma. Por ejemplo, Gálatas 2:4 declara: y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Gálatas capítulo 2 versículo 4 habla acerca de lo que se denominan los falsos hermanos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, por ejemplo, tratando de dejar asentado lo que le estoy indicando ahorita a la luz de la palabra, dice la Biblia: pero se levantaron, note por favor, falsos profetas diga conmigo por favor, Si se da cuenta, en ambos casos las dos falsedades están introducidas de una manera encubierta. Bueno, algunas veces encubierta y otras veces pues muy mostrado, basado en los frutos, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13, estoy dejando sentada esa plataforma, habla acerca, porque los tales son, dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Quiere decir que también dentro de la iglesia de Cristo, esto es lo delicado,
existe lo que se le llama los pseudoapóstolos o los falsos apóstoles. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos enseña acerca de los pseudoprofetas. Amaos, no creáis a todo espíritu. Por eso le estoy procurando enseñar que una de nuestras funciones como iglesia es discernir. Y la palabra discernir es separar lo espiritual de lo que no es espiritual. Podríamos denominar lo carnal, lo almático, lo que no es de Dios. Y Primera de Juan nos enseña acerca de esto. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, estos son los pseudoprofetas. Entonces, hermano, estamos viendo a la luz de la palabra que dentro de la iglesia se levantan los falsos, los que dicen ser pero no son. ¿Cómo identificarlos? Es parte, discernirlo es parte de nuestra labor ministerial o nuestra labor como hijos de Dios, para poder apartar lo que es genuino de Dios de lo que no viene de parte de Dios. Marcos capítulo 13 versículo 22 dice: porque se levantarán, mire amado hermano, falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios. Esto es lo delicado, a fin de extraviar, de ser posible, aún a los escogidos, falsos mesías. Entonces tenemos que entender que todo lo que está en la iglesia no necesariamente es santo y necesariamente son hermanos en Cristo Jesús, porque se ha permitido, de alguna manera hay una permisión de parte de Dios de que este tipo de falsos se levanten dentro del contexto de la palabra. Primera de Corintios 15:15. Esa es solo la base de la enseñanza. Aún más, somos hallados, mire, testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estos son los pseudo mártires, se le llama el contexto de la palabra, G55-75. Y esto nos habla acerca de testigos falsos dentro de la iglesia. Mire, Isaías 39 dice de la siguiente forma: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Entonces hay mucha falsedad y muchos falsos mezclados dentro de las congregaciones cristianas. Y de esa manera, cuando el Señor declara en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, podemos entender que dentro del concepto de la palabra hay dos palabras que son muy similares: la edificación y la construcción. Tenemos que separar, porque cuando el Señor Jesús habla acerca de su iglesia, habla acerca de la edificación, y la edificación se realiza sobre la base espiritual, más la construcción sobre la base natural. Por eso es que nosotros hemos sido llamados a edificar, porque debemos de entender que es más importante. Mire, dentro de los últimos engaños del último tiempo, una de las cosas que se levantan, por ejemplo, son las señales de los templos, donde la gente corre a los templos por la dimensión de la congregación. Y debemos de entender que no necesariamente por la dimensión de los templos construidos la gloria de Dios habita. Por eso Jesús dijo: sobre esta roca edificaré. Entonces la iglesia tiene que correr en la dimensión de la edificación, porque cuando la Biblia habla acerca de edificar la iglesia o el templo del Señor,
está hablando acerca de los aspectos de tipo espiritual con los cuales la iglesia de Cristo se debe de edificar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos notar, amado hermano, que en este último tiempo va a haber una batalla frontal donde la iglesia genuina de Dios debe de aprender a tener los sentidos ejercitados. Dice la Biblia que el alimento más sólido es para aquellos que tienen ejercitados, ¿qué? El discernimiento. Entonces, las cosas que conciernen al reino, las más profundas, las cosas que conllevan al reino, las más sustanciosas, son guardados para aquellos que tienen sus sentidos, sentido espiritual, del oído, la vista, del olfato, del gusto, del tacto, todos en la dimensión de la edificación espiritual, edificando la manera de ver, es decir, discerniendo lo que es espiritual. Dice la Biblia que el que es espiritual no juzga las cosas por lo que ve ni por lo que escucha. ¿Por qué? Porque ya sus sentidos han sido edificados en la dimensión de Cristo Jesús. Entonces, de la misma forma que nosotros vemos, amado hermano, a lo largo de la palabra, podemos entender que parte de nuestra labor, parte de tu labor, es el discernimiento y la separación de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo? Existen parámetros entregados a la luz de la palabra que nos permiten a nosotros identificar cuál es la forma correcta o cuáles son algunas características, tal vez no todas, pero sí algunas características de la iglesia que verdaderamente está siendo edificada sobre la roca. Porque no toda iglesia que tiene el título de iglesia de Cristo, tú y yo tenemos que saber, necesariamente es una iglesia que esté glorificando el nombre de Dios. Y eso es delicado, porque, amado hermano, esto nos pone a nosotros en una disyuntiva. ¿Cómo identificar si la iglesia donde yo me congrego realmente está siendo edificado sobre la roca que es Cristo? Porque no solamente con colocar un eslogan de iglesia de Cristo, necesariamente la gloria de Dios está siendo depositada en ese lugar. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, cuando nosotros acercamos esto, podemos ver que lo importante, lo que el Señor Jesús da preeminencia, es a la edificación y no a la construcción. Por eso es que uno de los errores finales en este tiempo va a ser cuando la gente corra a los grandes templos fascinados por su belleza. Pero no necesariamente porque el templo es grande, porque el templo es precioso o porque el templo sea pequeño. Es decir, no porque diga iglesia de Cristo, la gloria de Dios está residente dentro de esa casa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos se pueden levantar falsos. Ok, basado en eso y a la luz de la palabra, ¿qué es lo importante, amado hermano? Cada enseñanza y cada fundamento que se establece dentro de la iglesia debe de estar perfectamente parametrizado dentro del contexto de la Biblia. Entonces vemos que lo más importante, diga conmigo, es edificar, no necesariamente construir. Aunque si Dios permite esa dimensión de construcción, pues gloria a Dios, eso no es mal visto. Sin embargo, hay una preeminencia y hay una importancia primordial en que la iglesia de Cristo sea edificada más que construida, sin menospreciar que Dios bendice a muchos ministros con casas que son muy bellas, pero sin perder el centro de que la iglesia de Cristo debe de ser edificada. Por eso el Señor Jesús declaró y dijo en su palabra: sobre esta roca edificaré. Porque la edificación se realiza sobre la dimensión del espiritual, más la construcción se realiza en la dimensión de la natural. Cuando se habla acerca de construcción,
se habla de levantar un edificio. Cuando estamos hablando de edificación, estamos hablando de sentar los parámetros y los fundamentos espirituales. Mire, yo me quedé sorprendido ahorita que íbamos de viaje para Cobán, porque a lo largo del camino, yo no me doy cuenta si el hermano Carlos Max, que fue quien me hizo el favor de llevarnos para allá, me dice: mira, ya te diste cuenta que los templos que pertenecen a esta misión, por respeto no digo el nombre de la misión, ya te diste cuenta que los templos están vacíos. Pero no son aquellos templos que usted ve con cancha de básquetbol, que ya sabe cuáles son, ¿verdad? Le estoy hablando de iglesias cristianas que han involucionado sus pastores o sus apóstoles a aberraciones espirituales, que pues no vale tampoco ni conviene estar hablando absolutamente de nada ni de nadie, pero que como espiritual el Señor nos ha mandado a juzgar, a discernir, a separar lo que es del espíritu de lo que es de la carne. Y me dijo: ya te diste cuenta que los templos están vacíos, me dijo, porque los pastores están renunciando a esa cobertura. Como consecuencia de la involución o de la aberración, se libera ahí cierta información a nivel de videos en la red, y mucho pastor empieza a migrar. Entonces, es importante edificar más que construir, sin menospreciar, por favor, la bendición de los templos bellos que el Señor entrega a los ministros genuinos de Él. Pero un ministro que está conforme al Espíritu entiende que lo importante, dejado a través de la palabra, es edificar. Si la construcción llega, gloria a Dios, pero lo importante es, diga conmigo, edificación. Entonces, esto nos coloca a nosotros personalmente, por favor, en una posición bien delicada, porque nosotros tenemos que tener el fundamento y el crecimiento espiritual para poder separar y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es tan delicado el tiempo final. Será separado el trigo y la cizaña, son muy similares en su forma, pero la esencia es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros acercamos la lupa, amado hermano, a la palabra de Dios, encontramos características bien específicas que a nosotros nos permiten discernir. Diga conmigo, discernir. Por favor, este juicio del cual estoy hablando con nuestros labios es el juicio que conlleva discernimiento, es el juzgar para definir qué es bueno y qué no es bueno, parametrizado dentro del contexto de la palabra, no por voluntad, no por opinión, sino por lo que la Biblia dice. Entonces, cuando nosotros acercamos la lupa, como le digo, vemos que hay características bien especiales que denota cuando una iglesia está siendo edificada correctamente dentro del propósito de Dios. Porque debo de recordar lo que le mencioné al inicio: no necesariamente porque diga iglesia de Cristo, la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar. ¿Por qué? Porque debemos de examinar cuál es el movimiento que se esté dando, y basado en el contexto, si las características descritas en la palabra de Dios acerca de la iglesia edificada sobre la roca se cumplen, uno puede decir: sí, vamos, cada uno examínese a sí mismo, vamos por buen rumbo, o nos estamos desviando. Esto no existe, esto no existe dentro de la congregación, esto tampoco, esto no se da. Entonces tenemos que examinar si la casa donde estamos congregándonos genuinamente es una iglesia de Cristo. Y dentro de las características que encontramos en la palabra, existen por lo menos, yo encontré 12 características de una iglesia edificada sobre la roca. Y parte de nuestra labor, amado hermano, como hijos del Rey,
es discernir, separar lo que es y lo que no es de Dios. No vaya a ser que hayamos terminado, amado hermano, regalándonos o entregándonos en una congregación, por así llamarlo, que con el tiempo nos damos cuenta de que realmente solamente perdimos tiempo, porque nunca hubo sustancia, porque nunca hubo fundamento, porque las características de la iglesia genuina, edificada sobre roca, no existieron. Y la Biblia dice, amado hermano, que el pueblo perece, el pueblo muere por falta de conocimiento, es decir, por no discernir lo que es de Dios de lo que parece ser de Dios. ¿Cuál es la diferencia, amado hermano? Mire, yo no sé si usted se recuerda que antes algunos lentes les miraba un sello de agua por un lado, ¿verdad? Y uno decía, sí es original porque trae su sellito ahí. Pero hay que tener conocimiento para poder separar lo que es verdadero de lo que parece ser verdadero. ¿Quién le podrá decir si son genuinos o no genuinos? Solo alguien que le gusta andar comprando lentes. Ahí tiene la góndola de su cuarto llena de lentes, hermano. Ahí están los Ray-Ban, ahí tiene unos Oakley, ahí tiene unos Gucci, ahí tiene, saber qué marcas existirán de lentes. Pero para poder, Romeo, separar lo que es genuino de lo que no es genuino, hay que ser conocedor. Porque si no conocemos, ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos separar? Entonces, para nosotros poder identificar si la casa donde hoy estamos es una casa genuinamente, porque una de las batallas de los últimos tiempos es separar lo falso de lo verdadero, y ese tiempo final es ahora. Esa labor te toca a ti y me toca a mí llevarla a cabo. Entonces, tenemos que tener conocimiento acerca de cuáles son las características de la iglesia que realmente está siendo edificada. Amado hermano, uno de los grandes errores en los tiempos finales va a ser, por ejemplo, eso se lo quiero enseñar más adelante, el engaño de los templos. La gente corre a los templos y la gente piensa que la gloria de Dios, no estoy diciendo que no, porque habría que discernir a la luz de la palabra, pero para yo saber que estoy realmente creciendo y siendo edificado en una casa donde la gloria de Dios está, tengo que examinar cuáles son las características. Y hoy quiero platicarle acerca de ello. Hechos capítulo 2, ya después de esta breve introducción, el salto de la gloria, hermano. Mire, hay características en la Biblia que nos muestran a nosotros si la edificación está siendo llevada en medio de la casa. Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41 dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra, dice acá, fueron bautizados. Entonces, una de las características fundamentales y primarias que nos permiten a nosotros identificar parámetros bíblicos de una iglesia que está siendo edificada sobre la roca, porque esta es una batalla, hermano. El separar y el discernir es una batalla que la realizan los que tienen los sentidos ejercitados, porque dice que el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es característica número 1 de una iglesia edificada sobre la roca. Entonces los que habían recibido, ¿qué? Su palabra, fueron bautizados. Nosotros tenemos que discernir la casa donde estamos congregándonos, amado hermano. No vaya a ser que después del tiempo nos demos cuenta que siempre decía iglesia de Cristo, pero lo que menos se estaba dando en el entorno era edificación.
Entonces, la palabra de Dios, el rema de Dios, el fundamento de la palabra, es una de las características básicas de la iglesia que está siendo edificada. Al final del tiempo, hermano, la escasez de la palabra va a venir y una de las necesidades primarias va a ser el alimento espiritual a la iglesia de Cristo. Una iglesia donde no fluye la palabra, una iglesia donde no hay rema nuevo, donde no hay corrientes de agua fluyendo constantemente, en el entendido que esa agua de la palabra es la enseñanza que viene a través de la palabra de Dios. Característica número 1, si en la casa donde yo me congrego hay palabra de Dios, quiere decir que estoy en el lugar correcto y en el lugar indicado. Esa palabra de Dios debe de tener fructificación. Génesis capítulo 1, versículo 9, mire. Entonces dijo Dios, júntense. Diga conmigo, júntense. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Una iglesia edificada sobre el fundamento de la palabra debe de producir y de crear unidad. Si la palabra que se está ministrando desde el púlpito no está trayendo unidad en mi forma de vida, una unidad familiar, una unidad con Dios, amado hermano, debemos de saber que no es una casa que esté siendo fundamentada sobre la roca. Porque una casa edificada sobre la roca tiene la característica de que produce la unidad. Por eso fue que el Señor dijo, júntense. Porque la palabra de Dios siempre es una palabra que trae edificación y trae unidad en medio del pueblo. La palabra de Dios es útil para exhortar, para redarguir, para corregir, para instar, es decir, produce bendición. Cuando la palabra que yo escucho desde el púlpito no está edificando mi vida y no está provocando la unidad. ¿Unidad en qué aspecto? Por ejemplo, mi unidad con Dios. Si lo que estoy recibiendo en la palabra no produce en mi ser la necesidad de unidad con mi Señor, tenemos que estar muy claros y empezar a discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Entonces, la iglesia edificada sobre la roca tiene palabra de Dios, tiene rema, tiene palabra sólida. Y esa palabra conlleva lo descrito en Génesis, producir unidad. Dice la Biblia, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Debemos de recordar que cuando la Biblia habla acerca de bautizo, no necesariamente estamos hablando del bautismo, amado hermano, en aguas. Existen diferentes tipos de bautizo. Bautizo en la palabra, bautismo en el Espíritu Santo, en aguas. Existen diferentes. Sin embargo, esa palabra bautizado quiere decir que se toma un tinte y un color diferente en Cristo Jesús. ¿Cómo yo identifico que la casa donde me congrego está en el orden de Dios? Porque está produciendo unidad en mi corazón. ¿Con quién? Antes estaba peleando con mi esposa. El Señor Jesús vino, está trayendo restauración y hay reconciliación. Estaba peleando con mis hijos. La palabra de Dios ha venido, ha reconciliado, ha vuelto el corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Es decir, si la palabra que fluye desde el púlpito, desde el altar, no produce unidad, ponga un primer cheque y usted empiece a discernir. Porque se vale discernir. ¿Por qué? Porque lo que usted, de alguna, mire hermano, cuando uno se adhiere y cuando uno se agrega a un ministerio, debe de saber qué es lo que se mueve en medio del ministerio. Porque si lo que se está dando en el entorno no está trayendo edificación sobre mi vida, amado hermano, posiblemente me he agregado a un lugar donde, aunque diga que es de Cristo, no necesariamente está trayendo lo que la palabra dice. Y la palabra habla de unidad.
Génesis capítulo 1, versículo 4. Mire qué más produce la palabra. Entonces dijo Dios: hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, la oscuridad de la luz, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Basado en ese contexto de la palabra Romeo, ¿qué debe de producir la palabra en mi vida? Luz. ¿Cómo yo sé que la palabra está produciendo luz en mi vida? Porque a la luz de ella yo he aprendido a separar lo que es bueno de lo que es malo. Si la enseñanza dada desde un púlpito no está produciendo metanoao, no está produciendo shuv, ambas palabras son las palabras que se utilizan en el original griego y en hebreo para hablar de transformación, de cambio, de abandonar una vieja naturaleza. Quiere decir que la palabra que es ministrada de un altar debe de producir, amado hermano, luz. Es decir, debe de producir. Esto que estamos hoy ejercitando de discernimiento es precisamente uno de los fundamentos que la palabra debe de producir en nosotros. Separar lo que es bueno de lo que no es bueno. Génesis 1:20, mire todo lo que produce la palabra. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. La palabra de Dios debe de producir sabiduría. Es decir, mire hermano, cuando uno ha estado en un ministerio por largo tiempo y realmente no ha habido crecimiento espiritual o edificación espiritual, debe de ser discernido. Porque dice la Biblia que una de las características que produce la palabra de Dios es fortaleza, ánimo, bendición y sabiduría de Dios. Se lo digo pues porque al final del día, amado hermano, la palabra declara que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo yo sé que la casa donde me congrego es una casa que está siendo edificada sobre la roca? Es porque hay palabra de transformación en medio. Es cuando la palabra que sale de la boca del ministro o de aquel que ha sido delegado ministerialmente para trasladar esa palabra de edificación está produciendo cambios en mi entorno. Es decir, es una palabra que lleva espíritu y que ese espíritu produce un cambio genuino en mi ser integral. No llegas a escuchar la predicación de la historia y de las experiencias del que está predicando. Durante mucho tiempo Dios me permitió congregarme en un lugar, hermano, hace muchos años atrás, donde los días domingos yo llegaba solo a escuchar, amado hermano, chistes e historias personales de aquellos que se subían al altar. Sus experiencias, sus problemas, sus situaciones personales. Y así de la misma manera como yo entraba al templo, estamos hablando de casi 28 años, 29 años, no fue ayer. De así como yo entraba al templo, así salía, hermano. Porque solo llegaba a escuchar el testimonio del que está, pues que de pronto tal vez era bonito, pero no testimonio de mi último viaje a Miami. No sé si me doy a entender. La palabra de la iglesia edificada sobre la roca debe de producir cambios internos en el corazón del creyente que lo lleven de gloria en gloria
y de victoria en victoria. ¿Cómo yo sé, pastor, que la casa donde me congrego es una casa que realmente está siendo edificada y no es una más de las iglesias que son trampa final de este tiempo? Muy sencillo. Debe de haber palabra de edificación. Debe haber una palabra que produzca unidad, que produzca expansión, que produzca luz, que produzca llenura, que produzca sabiduría, que produzca cambio, hermano, que me confronte, como confronta, amado hermano, como ve un simple mortal su rostro. La Biblia declara que debemos de considerar nuestro rostro como en un espejo. La característica número 1 de una iglesia edificada es que tiene rema de Dios y tiene fundamento. Característica número 2 de una iglesia edificada. Tome nota de eso, amado hermano. Hechos capítulo 2, versículo 41 también. Dice que la segunda, ¿cuál podría ser esta palabra? La segunda característica, sí, de una iglesia edificada sobre la roca es que hay bautismo en agua. Porque dice la Biblia, entonces los que habían recibido la palabra, característica número palabra, fueron bautizados. El bautismo en agua acá, usted sabe que la Biblia nos enseña que el bautismo en agua es figura de algo. ¿De qué? De morir a la vieja naturaleza. Entonces, la iglesia edificada sobre la roca produce muerte en medio del pueblo. Una muerte a la vana manera de vivir y a la vieja naturaleza que nos fue trasladada a través de nuestros padres y de nuestras generaciones. Por eso, la característica de una iglesia que está siendo genuinamente edificada produce cambios internos en mi corazón. La palabra de Dios que es enseñada, que es ministrada, que es trasladada, me está confrontando, pastor. Y yo no sabía lo que Dios esperaba de mí, y yo no sabía que muchas de las acciones que he tomado venían erradas, hasta que encontré la luz de la palabra y comprendí que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque una iglesia edificada, amado hermano, confronta al pueblo con la vieja naturaleza. Si la iglesia donde tú estás asistiendo no te están confrontando con tu vieja naturaleza, discierne. Porque vedar el bautismo en agua es vedarle a las personas su muerte. Su muerte a la vana manera de vivir. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que si la casa donde yo me congrego no practica el bautismo en agua y no conlleva en la práctica del bautismo en agua el morir, porque mire, la sepultura del creyente de la vieja naturaleza se lleva a cabo simbólicamente en el bautismo en agua, según Romanos capítulo 6 versículo 4 y Colosenses 2:12. Dice la Biblia que el hombre es sumergido en el agua, y allí en ese acto simbólico en fe, cuando el hombre es sumergido, la vieja naturaleza queda sepultada y el hombre que emerge trae una convicción nueva de resurrección y de victoria. Entonces la iglesia edificada sobre la roca, amado hermano, trae muerte a la vieja naturaleza, enseña al pueblo a abandonar esa vieja naturaleza. Por eso es que el libro de Hechos en el capítulo 2 versículo 38 dice, entonces Pedro le dijo, mire, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de bautismo en agua, está hablando de arrepentimiento. La casa donde te congregas te motiva constantemente al arrepentimiento de todas aquellas áreas que tú personalmente, porque la Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. La palabra de Dios está confrontando tu vieja naturaleza. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los justos, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, la iglesia genuina de Cristo, la iglesia que está siendo edificada. Recuérdese que la edificación, cuando la Biblia declara que la iglesia está siendo edificada, ese es un constante presente continuo. Es un proceso que arrancó desde el momento en el cual tú y yo tuvimos la bendición de haber encontrado a ese Cristo Salvador y arrancar nuestro proceso de transformación en el camino, verdad y vida. Son cosas que pareciesen muy sencillas, pero que no caracterizan. Cuando uno acerca la lupa, se da cuenta que estas características no se cumplen en todos los lugares donde dice Iglesia de Cristo. Yo recuerdo que en varias oportunidades, y los hermanos que son parte del área de doctrina vienen a mí con un reporte de continuo que se ha dado a lo largo de ya casi 14 años ministeriales en esta casa. Entiendo que es la luz de la revelación de la palabra que por misericordia Dios deposita en esta casa. Pero hay ciertas frases recurrentes de personas que dicen, pastor, yo estuve tantos años en la casa donde me congregué, 5, 10, 15, 20 años. Y en escaso año en esta iglesia yo he aprendido más de lo que he aprendido en 20 años, pastor. No le estoy diciendo que soy yo, es el Cristo de la gloria y es el bautismo en la palabra al cual Dios sumerge a sus hijos. Denle una ofrenda de palmas fuerte a ese Dios poderoso. Cada ministerio tiene una unción y cada ministerio tiene un papel fundamental. Pero aquella iglesia que está haciendo y se está perfeccionando y está siendo edificada a través de la transformación. Entonces, primeramente la iglesia donde me congrego tengo que examinar si realmente hay rema y hay palabra de Dios, hermano. Aguas fluyendo de constante. Tengo que examinar si la casa donde me congrego realmente me está motivando al cambio constante en mi forma de vida. Porque parte de la labor ministerial de una casa donde nosotros nos agregamos es el proceso de la transformación. Se recuerda que el día domingo hablamos acerca de esto erais algunos, mas ya ha sido perfeccionados, santificados, apartados para la gloria de Dios. La iglesia que edifica, amado hermano, produce cambios. O sea, aquella enseñanza que te confronta con el pecado y tú dices, no, yo no puedo seguir haciendo esto. Yo no puedo seguir actuando de esta misma forma. La palabra de Dios me está confrontando y el Santo Espíritu de Dios no me deja en paz y no me deja tranquilo. Quiero decirte que si esas situaciones se están dando en tu corazón, estás en la iglesia correcta. Porque la iglesia correcta, la iglesia que está siendo edificada, produce cambio, confronta, lleva al pueblo al entendimiento de cuáles son sus áreas de pecado para que sean entregadas delante de Dios, para que sea purificada, para que sea limpia. Por eso la Biblia dice, ¿quién es esta que viene del desierto? Que viene subiendo. ¿Por qué? Porque está siendo transformada. Entonces, ¿cómo yo identifico si la casa donde me estoy congregando es una iglesia genuina de Cristo?
Porque de constante te ves confrontado con tus áreas débiles y con tus áreas de pecado. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado a veces, a mí algunas veces me sucedió, o me sucede todavía, pues porque escucho predicar a mi pastor. Y a veces cuando lo oigo predicar digo, ay, Bairito, ¿cuánto te falta? Y vamos de regreso, amado hermano, al altar de Dios, a entregar tantas áreas de pecado y tantas áreas que todavía se siguen marcando en nuestras vidas, que deben de ser entregadas delante de Dios. Cada uno examínese a sí mismo. Pero la iglesia que está edificando confronta a través de la palabra, muestra las áreas de pecado y confronta al pueblo de esa condición. Si la predicación que estás recibiendo donde te congregas solamente se circunscribe a casa, carros, sueldos, puntos, quiero decirte que no estás en la iglesia correcta. La iglesia que predica la prosperidad, y no nos apartamos de que el pueblo de Dios sea bendecido, porque hemos entendido acerca de las dispensaciones de la bendición de Dios. Pero cuando la casa donde yo me congrego solamente se predica acerca de la prosperidad del reino, quiero decirte que la prosperidad del reino lo único que produce es que amarra el alma del creyente a las posesiones terrenas, les pone un peso, apega su corazón a lo material terreno pasajero, perdiendo de vista lo celestial eterno. Y aquel pueblo que apegue su corazón a las cosas terrenas, materiales, lo único que está haciendo es como amarrando un yunque a su vida espiritual. Porque cuando suene la trompeta, amado hermano, va a ser más importante casa, carro, sueldos, puntos. Señor no va a venir a preguntarnos, bueno, hijo, te coloqué en este mundo terreno, ¿cuántas posesiones hiciste? ¿Cuántas casas te lograste hacer en estos 78 años que te di de vida? Pues yo construí 4 casas, me compré 5 carros, tengo 3 empresas, gloria a Dios, ninguna de esas entra en el reino. Bueno, el pueblo de Dios debe de tener eso muy claro. Porque la iglesia que no está siendo edificada, está siendo construida sobre este mundo terreno. El enseñarle al pueblo a generar posesiones, a generar riquezas, a decirle al pueblo que él merece, que ha sido colocado por cabeza y no por cola. Hay que leer los versículos que están en antelación de esto, porque hay requisitos. Iglesia de Cristo, anhelamos en esta casa ser edificados y que el rema de la palabra traiga transformación en medio de nosotros. Como decía un predicador, hermano, yo espero que con esta prédica no lo vaya a lastimar. Perdóneme si le predico, no quiero lastimarlo, lo que quiero es matarlo. ¿Cómo así? Sí, quiero matar esa vieja naturaleza en usted. Va a su casa. Si usted se regresa a su casa pensando, de veras que eso que el pastor habló cabal encaja con lo que me está sucediendo, dese por bien servido. La palabra lo está transformando. Ahora, si usted viene a la casa de Dios y oye cada prédica como ir y oír, y regresa a su casa y no hay transformación, preocúpese, porque la palabra de Dios produce transformación en medio de la vida del Hijo de Dios. Y necesito aterrizar esto acá, hermano, porque con 2 se ha ido el tiempo de la predicación. ¿Cuál es la primera característica que identifica a una iglesia edificada? Recuérdese que no necesariamente un buen templo construido conlleva una iglesia genuinamente edificada. Si Dios nos regala nuestro templo también, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo más importante en esta casa es la edificación. Si viene la construcción, pues gloria a Dios. Aleluya, bendita misericordia de Dios. Pero yo creo que uno de los logros de un ministro, si se pudiese llamar desde esa perspectiva, es saber que realmente ha sido un instrumento de edificación en la casa de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que he sido de bendición para tu vida? Cuando usted me dice, pastor, de veras que eso que dijo a mí sí me cruzó. Gloria a Dios, a mí me cruzó antes.
Le puedo hacer una pregunta. Usted ha sido transformado, gloria a Dios, ¿va? Usted ha sido transformado por el poder de la palabra. Está muriendo día a día y constantemente. Va por la ruta correcta. Usted está edificando su casa espiritual. El templo no es la iglesia. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Somos nosotros en unidad. Pero hay características. Mire, hermano, no se regale en las iglesias. No se adhiera a las iglesias solo porque quedan cerca. No se adhiera. Esos son peligros de este tiempo. Pusieron una iglesia allá en la esquina de la casa. Ahí voy a ir. Ponga pausa. Pregúntele a Dios. Porque los diseños de Dios son exactos, hermano. Y nosotros no nos podemos adentrar o regalar en las iglesias solo porque están cerca, solo porque ahí asisten mis amigos, solo porque, o sea, no sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Cuando yo me adhiero a una casa, debo de examinar, debo de discernir lo que es espiritual de lo que no es espiritual. ¿Para qué es importante esta enseñanza? Para discernir, no para juzgar. Ah, ya vistes en la iglesia donde yo estoy, qué remón, allá donde vos estás, nada. No. La palabra de Dios no es para contender. Por lo menos en esta casa, como dijo el apóstol Pablo, creo que fue que dijo, no tenemos esa costumbre. No, la palabra de Dios te exhorta y te motiva al cambio. Tú sabes que es una de las características de una iglesia que está siendo edificada sobre la roca. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos. Motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.